71. Profundizándonos en el corazón de Dios, basado en los atributos de Dios. Y estamos hablando de la sabiduría de Dios. Jeremías 20:12 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Hay dos cosas que el humano debe conceder a Dios, a decir, sabiduría y bondad. El Dios que se sienta en lo alto y que hizo los cielos y la tierra, tiene que ser sabio. De otra manera, nadie puede estar seguro de nada. También tiene que ser bueno. De otra manera, todo sería un infierno. Se tiene que dar por sentada la bondad y la sabiduría de Dios, ya que de otra manera no se tendría un lugar a donde ir. Tal vez a alguien le parezca la idea como lo que decía Sigmund Freud, de que el ser humano necesitaba a un Dios, por eso lo creó. No, es al revés. Necesitamos a un Dios porque Él nos creó, a cada uno de nosotros, ¿no? No habría ningún pensamiento, razonamiento, ni creencia. Por eso debemos creer, debemos afirmarnos, debemos entender profundamente en la bondad y sabiduría de Dios. Si no se creyera, entonces traicionaríamos eso que nos diferencia de las bestias. Cómo Dios nos ha creado, nos ha puesto en un lugar importante, valioso, que es la imagen de Dios, que ha sido colocada en nosotros. Si no creyéramos en la bondad y en la sabiduría de Dios, eso es lo que produce o debe producir en nuestras vidas la confianza, la seguridad, la tranquilidad en el Señor. No en nosotros, sino en el Señor. Entonces, comencemos con el conocimiento de que Dios es sabio. Alguien podría preguntar, si Dios es bueno y es sabio, porque entra en esas tentaciones, en ese choque con el enemigo, ¿no? Una pregunta, alguien podría preguntar así, ¿no? ¿Cómo se explica todos los males que hay en el mundo si Él es bueno y es sabio? El ser humano no carbura bien para poder entender, valorar, entrar en una dimensión de la cual pueda considerarse delante de la presencia de Dios como lo que es. Esa pregunta de cómo se explica todos los males que hay en el mundo, yo creo que se podría contestar de la siguiente manera: una narrativa. Voy a tratar de narrar un cuadro. Hubo una vez alguien llamado Dios
un ser todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, usó toda la sabiduría para crear al ser humano, deseó crearlo a su imagen y semejanza, según Génesis 1, 26, 27, que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este Dios construyó un bello huerto. Colocó al humano dentro del huerto para que viviera allí y lo cuidara. Un día entró Satanás en el huerto en forma de serpiente. Comenzó a susurrar insinuaciones contra Dios. El ser humano decide hacerle caso a Satanás. La forma de vivir moralmente cambiaron cuando decide hacerle caso a Satanás, lo que le está susurrando. Satanás tomó el control de todo lo que Dios había creado, ya que Dios le había delegado esa autoridad al ser humano. En el versículo 28 de Génesis 1 dice, y lo bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. El que había sido un hermoso jardín, ahora con ese engaño, con esa forma como Satanás engañó a Eva y a Adán, Satanás se apropia. La pregunta que a veces no se contesta bien es, ¿por qué permitió Dios eso? Es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nos creó con la capacidad de decidir en la vida y ser responsable de esas decisiones. Entonces, cuando Satanás lo engaña y ceden, lo que hace Satanás es arrebatarle la autoridad que Dios había colocado sobre el ser humano. Y entonces Satanás lo convierte en un chiquero, en una pocilga, en un basurero o lo que sea, ¿no? Entonces, se hundió la creación en densas tinieblas. Estamos explicando la pregunta, si Dios es bueno y sabio, Dios no es responsable, Dios nos lo dio y el ser humano lo entregó, lo derrochó, lo destruyó, al permitir que el enemigo se apropiara de ello. Entonces, ahora el crítico ignorante camina en este mundo sin entender la razón, la fuente, el problema, las circunstancias, las situaciones, y camina preguntándose, ¿me estás diciendo que un Dios sabio creó este mundo feo y corrompido? O sea, no. Vamos a decirlo después, no fue Dios. Fuimos nosotros los que rechazamos el privilegio que Dios nos dio en nuestros padres. Así que vamos a continuar
con la otra. Dios les bendiga.